Si me permiten hacer una oración por cada uno de ustedes. Señor, en esta tarde yo te agradezco por este día, Dios, por darnos la gracia, Dios, de poder estar en este lugar. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Dios. Provéeles lo necesario para que ellos puedan estar bien. Y los pongo en tus manos, Padre, para que el mensaje que hoy traigo sea tu Espíritu Santo el que se manifieste y les haga reflexionar acerca de la condición en la cual ellos se encuentran como creyentes. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quisiera hacer una pregunta acerca de los que están aquí. Si quisiera levantar la mano los que son cristianos o han aceptado a Jesús en su corazón, en su vida. Bueno, entonces sí, creo que el mensaje es para ustedes, la mayoría de ustedes. Dice que ¿qué significa ser cristiano? Nos habla de un discipulado que tenemos que tener uno cada de nosotros, que consta de un alto precio y que incluye renuncia, incluye amor y compromiso por parte del que decide seguir a Cristo. Jesús estaba en camino hacia Jerusalén, lo que podría considerarse como el final de su ministerio terrenal, y mucha gente lo acompañaba, mucha gente iba con él. Algunas personas lo seguían a Jesús seguramente, tenían varias razones para seguir a Jesús. Algunas tal vez lo hacían porque querían que Jesús los alimentara. Otras les parecía interesante lo que Jesús enseñaba y por eso le seguían. Otras tal vez querían ser sanadas por Jesús, como lo vemos en algunos pasajes, y liberados de alguna enfermedad o de algo espiritual. Posiblemente otros lo seguían porque consideraban que Cristo representaba sus esperanzas de ser liberados del yugo romano, porque en ese tiempo los romanos eran los que tenían el dominio. Estas posibles y muchas otras razones motivaron a Jesús a seguirle. Por esto Cristo se dirigió a ellos y les aclaró cuáles eran las verdaderas características o exigencias para quisiera llamarse su discípulo. Para muchos ser cristiano es una forma más de ser religiosos. En cualquier pueden meterse o salirse según como les vaya, ¿no? Si me va bien, pues sí sigo aquí. Si no me va bien, pues mejor me voy para otro lado. Hay en estos días tantos conceptos y versiones acerca del cristianismo que es necesario explicar lo que significa verdaderamente ser un cristiano. Cristo experimentó también la necesidad con aquellas personas que lo acompañaban, aclarar a la gente de su tiempo cuál era el verdadero significado de ser cristiano. Y una de las explicaciones más claras la encontramos en Lucas 14, 25 al 35. Que dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comienzan a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a que viene con él 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. También hace mención referente a la sal, que dice:
Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el mular es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿No? Hace mención acerca de Jesús, lo que les decía a estas personas que lo acompañaban. Y dice, ser cristiano significa amar más a Cristo que a cualquier otra persona. Cristo declara que una evidencia del verdadero cristianismo es amarlo a Él más que cualquier otra persona. Jesús utiliza esta figura de idioma cuando dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús hace la expresión de aborrecer que utiliza Cristo, no se emplea aquí en el sentido literal de odiar, cuando a veces así le decimos bueno, yo en ocasión le decía a mi madre que ya me dejara en paz, ¿no? Que me dejara vivir mi propia vida y que no se metiera en mí, o hacía en algo, pues, malhumorado con ella, ¿no? Diciéndole que ya me dejara en paz. Se debe entender más bien en el sentido de que el amor a Cristo ha de ser tan grande que el afecto a cualquier otra persona, ya sea un padre, ya sea la madre, a los hermanos, y a uno mismo, debe quedarse en segundo plano. Se debe entender más bien en el sentido de que el amor a Cristo ha de ser tan grande que el afecto a cualquier otra persona debe quedarse en segundo plano. Cristo exige que lo amemos a Él más que a cualquier otra persona, pero aún va más allá, que lo amemos más que a nosotros mismos, ¿no? Y a veces para amar a una persona, para demostrarle el amor a una persona, primeramente nos debemos de amar a nosotros mismos. El cómo amarnos, pues el cuidarnos, el asearnos, el respetar nuestro cuerpo, ¿no? En tener valores. Dice, si una persona no está dispuesta a mostrar este amor, si no podemos mostrarle este amor a Jesús, no podemos ser realmente sus discípulos. Esto fue precisamente lo que Cristo mismo declaró, que si alguno viene a mí y no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué equivocados estamos al pensar o estimar que Dios nos llamó para perdonar nuestros pecados, para que luego sigamos la misma vida o estilo de vida pecaminosa y mundana que llevamos, ¿no? Después de haber aceptado a Jesús, que nos haya perdonado y volver a seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Cometiendo los mismos pecados, haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. ¿Cómo podemos demostrar que amamos a Jesús? Él mismo lo expresa en una ocasión con claridad, cuando le dijo a Felipe que si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo encontramos en Juan 14:15. Era cuando Felipe le decía que si le podía mostrar al Padre, y le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no se dan cuenta que yo soy con ustedes. Y le dijo que todo lo que le pidieran, a veces nada más le pedimos a Dios, ¿no? Le decimos a Dios, Dios, pues, súpleme esto, dame esto, compónme con esto, ¿no? Ayúdame a cambiar mi vida, pero realmente dice que si lo amamos, obedecemos lo que Él nos dice, y Él nos lo dice, que si lo amamos, que debemos de guardar sus guardamientos. El término guardar significa obedecer, de manera que la forma de demostrar que amamos a Jesús es obedeciéndolo, lo que Él ha mandado. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Muchas personas están dispuestas a llamarse cristianas, pero no están dispuestas a obedecer lo que Cristo manda en la Biblia. Hay muchos que aparentan estar siguiendo a Jesús, pero no son verdaderamente sus discípulos, porque no quieren obedecerlo. El Señor está buscando personas que le dediquen. El Señor no está buscando personas que le dediquen tiempo libre, que le dediquen unas tardes, o se puede decir el fin de semana, ¿no? Nada más voy los domingos a oír la prédica. Él busca personas dispuestas a darles el primer lugar en sus vidas. No busca multitudes que van a la deriva y sin propósito. Sino busca hombres
y mujeres que se consagren a su servicio por haber reconocido que Él es el verdadero Señor. Ser cristiano significa asumir el compromiso de seguir a Cristo. Jesús usa un lenguaje figurado para explicar la actitud responsable del creyente que debe asumir ante su señorío. La frase tomar la cruz se refiere a dos conceptos, que es de negarse a sí mismo y el de asumir una responsabilidad. Los romanos obligaban al reo de muerte a cargar la cruz y marchar por la ciudad para que todos supiesen que tal persona había sido sentenciada a muerte. En cierta manera, con este paseo al patíbulo, el reo asumía su responsabilidad en el crimen del cual se le acusaba. Jesús declara que la persona que decide ser su discípulo debe cargar con su propia cruz y seguir en pos de Él. Es decir, debe negarse a sí mismo, tanto como asumir el compromiso de obedecerlo incondicionalmente. Esta responsabilidad incluye su decisión de renovar plenamente su vida antes de su conversión. La persona no se da cuenta de sus pecados, piensa que hay siempre alguien pues más pecador que él, ¿no? Piensa que la demás gente pues son peor que él, que no nos damos cuenta realmente de nuestra misma maldad, nos encega y no vemos realmente nuestro propio problema. Sin embargo, cuando se encuentran con el mensaje revelador del Evangelio, es como si una luz alumbrara la oscuridad de su vida y comienza a ver actitudes y conductas que deben cambiar si realmente van a ser discípulos de Jesús. En ocasiones, a veces yo les digo a las personas con las que estoy, que realmente no es nuestro, el estar de marihuanos o el estar de piedrosos, no es nuestro problema. Nuestro problema realmente que tenemos son nuestras actitudes que tenemos dentro, las que realmente nos hacen refugiarnos en el alcohol o en las drogas. Y son conductas como la de mentira, ¿no? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no se ha vengado? ¿Quién no ha guardado rencor? O palabras que hemos usado ofensivamente, o obscenas, palabras obscenas que hemos usado. Responder el mal con el mal, o simplemente codiciar lo que no tenemos. Comienzan a ser vistas de una dimensión diferente, las empezamos a ver de una forma diferente a través de la palabra. Dice, ya no como un mal necesario, sino como acciones que definitivamente ofenden a Dios y deben ser desechadas. Suele haber gran confusión con esto. Muchas veces estimamos que negarse a sí mismo es privarte de cosas tales como las actitudes, como nuestra conducta, como comidas y como placeres, ¿no? Y podemos ver en otras cosas más. Estimamos que voluntariamente podemos dejar nuestras pasiones, pero eso no es negarse, eso es abnegarse. No tenemos que confundir negarse con abnegarse. Abnegarse es un vano sacrificio. Tan solo el hecho de pensar que podemos hacer esto es una mentira en nosotros. Podemos quizás esforzarnos por cambiar nuestras actitudes y ser más amables. Como a veces decimos, es que ya cambié, ¿no? Ya no me drogo tanto, ya soy más bueno. Pero de nada sirve ese sacrificio y no tiene ningún valor para el Señor. La negación del yo es una cuestión de sumisión, es de someterse, de acatar órdenes, de ponerse bajo autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Negarse es obedecer, dejar de seguir haciendo lo que yo hago y ponerme y hacer lo que Cristo me está mandando a hacer. Eso es negarse. Y negarse es pensar que lo que yo hago está bien cuando realmente no está aprobado por Dios. También hay una necesidad de calcular el costo. Jesús sabe que seguir a Él tiene un alto precio. En realidad no es fácil ser cristiano si no se comprende lo que realmente significa esto. Muchos que aferrados a la religión defienden un estilo de vida que consideran cristiano,
pero que a la luz de las Escrituras es una vida vana, idólatra y egoísta. Por esta razón, toda persona que quiere ser discípulo de Jesús debe de tener en cuenta las exigencias que Cristo mismo plantea a fin de tomar una decisión responsable. Por ejemplo, si usted asume ligeramente el compromiso de seguir a Jesús, si considera sus implicaciones, no será nada extraño si abandona la vida cristiana, tan pronto sea presionado por algunos de los conflictos derivados de esta misma decisión que hacemos, ¿no? Porque a veces no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, llega una prueba y dicen, no, esto no es lo mío, ¿no? Decían algunas personas que han estado aquí, cuando ya realmente se dan cuenta que tienen que cambiar algunas cosas y dicen, ¿saben qué? Yo ya me voy porque esto no es lo mío. Yo quiero seguir haciendo mi vida, quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta y no quiero hacer la voluntad de Dios. Esto lo ilustra Jesús con dos parábolas. La primera representa la frustración de un hombre que comienza a construir un edificio, pero no puede terminar por cuanto no ha calculado bien el costo de tal construcción. El resultado es que los demás comienzan a hacerle burla de él. La segunda parábola es similar a la primera. En ella Cristo representa a un rey que va a pelear con un batallón de 10,000 hombres contra otro que tiene 20,000 hombres. Y lo vemos como una locura esto, ¿no? El ir contra 20,000 hombres con 10,000. Dice, sería una locura semejante batalla, por lo cual es necesario que hiciéramos arreglos para evitar una desgracia innecesaria. Y a veces yo lo puedo percibir en nuestra vida que llevamos de adicción. No nos damos cuenta realmente el daño que nos podemos ocasionar y seguimos una y otra vez, aún sabiendo que tenemos que evitarnos el seguirnos drogando, ¿no? Volvemos a reincidir, otra vez estamos bien 1 o 2 meses y otra vez vuelvo a reincidir. No tomamos en cuenta realmente lo que va a acontecer. Dice, el mensaje de ambas parábolas es el mismo. Es necesario calcular bien las implicaciones que tiene que tomar una decisión o debemos de ver cuál es la buena decisión que debemos de tomar. Al aplicar este principio a lo que Cristo está enseñando, concluimos que toda persona que quiere ser un discípulo de Jesús debe estar consciente de las implicaciones de esta decisión y tiene que estar dispuesto a pagar el precio del discipulado. Yo en ocasiones a veces que veo a José Juan. José Juan es una persona que está discipulando a los de la iglesia. Y yo veo cuando empieza un curso, veo que entran 10, 15 personas. Pero realmente ya cuando lo terminan, nada más lo termina 1 o 2 personas. Esos son los verdaderos discípulos de José Juan. Porque los demás nada más fueron oyentes o nada más estuvieron un rato en las clases. Los verdaderos discípulos son los que se mantienen firmes en las decisiones del discipulado. Para comprender lo que esto significa, conviene preguntarse, ¿cuál es la principal característica de la vida del Señor Jesús? ¿Cuál fue el principal motivo en la vida de Jesús? Es una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Cristo siempre fue obediente, siempre hizo la voluntad de Dios y a veces nos cuesta un poco trabajo hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Un cristiano verdadero debe considerar más importante su relación con Jesucristo que apegarse a las cosas que Él posee. Los seres humanos, por regla general, valoramos las cosas que poseemos, especialmente cuando éstas nos han costado, ¿no? Tenemos este dicho de decir, bueno, pues me lo dieron, pues no tiene ningún valor. Cuando nosotros lo compramos o nos sacrificamos con nuestro trabajo, le damos un valor porque nos costó. Cuando nos regalan las cosas, pues como que no le tomamos importancia. Entonces, un buen trabajo, una casa, una familia, ahorros en el banco, o un vehículo y las demás cosas que poseemos son ejemplos y elementos muy valorados por nosotros o por el hombre. Tal valoración es muy natural, ya que forma parte de nuestro instinto de conservación. La fidelidad a Cristo está por encima por cualquiera de estas cosas o de cualquier valor material.
Si bien es cierto que todos valoramos lo que poseemos, también es cierto que Cristo demanda a todo aquel que quisiera seguirlo, que esté dispuesto a renunciar, a colocar todo lo que tenemos en segundo plano, a todo lo que poseemos por amor y fidelidad a Él. Esta renuncia significa que ningún bien material de este mundo puede tener más valor para un cristiano que su relación con Él, ¿no? Nuestra relación con Cristo es algo muy valioso. El verdadero discípulo es aquel que se desprende de esta fuerte atracción, que ejerce los bienes materiales sobre la vida y no le importa sacrificar ninguno de esos bienes si estos interponen en su fidelidad a Dios, ¿no? Porque a veces, pues, como que lo material que tenemos nos impide realmente el estar bien con Jesús. La prueba del carácter de una persona se evidencia por la manera como vive en la comunidad, ¿no? Se dice que se juzga lo que se ve nada más, pero nosotros no somos nadie para juzgar. Jesús termina esa enseñanza ilustrando la falacia de creerse un discípulo de Cristo y al mismo tiempo no estar dispuestos a pagar el precio que esto exige. Para esto usa una ilustración y usa la sal como ilustración. La sal tiene la función esencial de sazonar debido a su sabor particular, pero si se pierde esta cualidad no se puede cumplir su función y entonces pierde su razón de ser. Del mismo modo, un discípulo que no está dispuesto a aceptar las exigencias que Jesús le hace, de modo que se manifiesten en su estilo de vida, no puede ser llamado discípulo porque no puede cumplir la función requerida de un auténtico seguidor de Jesucristo. El verdadero discípulo se caracteriza por la estabilidad y la versatilidad en las riquezas doctrinales, lo que les estaba comentando hace rato acerca de los que se están discipulando con José Juan. Saben de la palabra y saben de lo que se trata todo esto. El verdadero discípulo es un hombre de mucha lectura, de oración y de mucha meditación en las Escrituras. Esto es necesario para que sea apto para enseñar con mansedumbre y paciencia. Bueno, llegamos a la conclusión, que dice que todos los verdaderos discípulos de Jesús están comprometidos a seguir este camino. No es algo que se logra de la noche a la mañana, ni es fácil de vivir. Por eso a veces comprendo a las personas cuando vuelven a reincidir otra vez, ¿no? Porque no es fácil. El permanecerse en la voluntad de Dios no es fácil. Pero sí es el mejor de todos los caminos y el único que conduce a la vida eterna. Ser cristiano significa asumir responsablemente el compromiso de seguir a Jesucristo. Esto significa renunciar a vivir para uno mismo y para vivir para Cristo. Por lo tanto, antes de tomar la decisión de seguir a Cristo, debemos calcular bien el costo de esta decisión. Pues, hermanos, yo a través del tiempo que he estado aquí en Reto, he visto pues grandes cantidades de personas que realmente no están comprometidos a seguir la voluntad de Dios, hacer en su vida realmente algo que cambie la forma pecaminosa que siempre han tenido. Todos cometemos errores y tenemos errores, pero eso no nos impide realmente el que nos arrepintamos y llevemos una vida consagrada a Dios, hacer su voluntad a través de su palabra, implementar la palabra en nuestra vida personal, que en vez de estar implementándola en la vida de los demás, ¿no? Hacer su voluntad de Dios en nuestra vida. Y bueno, pues yo quisiera terminarlo con una oración. Padre, yo te agradezco por haberme permitido estar en este lugar, Dios. Gracias por toda la gente que has traído en este lugar, Dios. Espero haberlos incomodado, Dios, para que ellos pues tengan principios para empezar a leer tu palabra, Dios, para tener un momento de lectura, de oración y de imitación, Dios. Que ellos se acerquen a ti, Dios, aún a pesar de lo malo que ellos hagan. Padre, tú eres misericordioso y tú has perdonado todo lo malo que hemos tenido, Dios.
Yo te agradezco en este tiempo por aquellas personas, Dios, que se han desprendido para que yo esté en este lugar. Te agradezco por todas aquellas personas que han intercedido por mí a través de sus oraciones, Dios. Gracias por haberlas escuchado, Dios, y gracias por darme la fuerza, Dios, de hacerles, valer sus oraciones. Te agradezco también por las oraciones de mi esposa, Dios, que hasta este momento, me ha mantenido fuerte en este lugar y le agradezco mucho a Dios por esa bendición que me has dado. En el nombre de Jesús, amén.